Buenas noches, hermanos. Bendiciones para todos. Espero que todos se encuentren bien. Sean bienvenidos. Gracias por estar aquí. Gracias por conectarse. Vamos a comenzar la reunión de esta noche como hacemos cada martes. Vamos a hacer oración para darle gracias al Señor por la palabra que ha preparado para nosotros este día y para agradecer siempre al Señor sus bondades y sus misericordias. Padre, te damos gracias, Señor. Comience a orar ahí en su casa. Comience a darle gracias. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Damos gracias por esta reunión. Gracias, Señor, porque tú has proveído, Señor, para que estemos reunidos esta noche aquí en tu presencia, Señor, para que podamos aprender el consejo de la palabra, Señor. Venimos a este lugar, Señor. Venimos a ti con humildad, Señor, reconociendo que necesitamos el consejo de la palabra, Señor, reconociendo que no debemos apoyarnos en nuestra propia prudencia, Señor, sino que confiamos en ti con todo nuestro corazón, Señor, y nos dejamos enseñar por el Espíritu de Dios. Pedimos tu ayuda, Espíritu Santo. Ayúdanos, Espíritu de Dios, para que podamos recibir la palabra con mansedumbre. Ayúdanos para que podamos comprender todo lo que tú quieres enseñarnos esta noche. Pedimos sabiduría e inteligencia espiritual. Pedimos tu guía, Espíritu Santo, no solamente esta noche, sino todos los días de nuestra vida, en cualquiera de nuestros asuntos, siempre seamos guiados por el Espíritu de Dios, Señor. Te damos gracias, Padre. Doy gracias por cada persona que se ha conectado. Doy gracias por cada matrimonio, por cada hogar, Señor. Y envío una palabra de bendición, una palabra de paz. La Biblia dice, Señor, que a cualquier casa donde entremos, primeramente digamos paz, Señor. Y yo digo paz en el nombre de Jesús a cada hogar donde llega mi voz esta noche, a cada hogar donde llegue esta palabra, Señor. Bendigo estos hogares con paz. Declaro en el nombre de Jesús, Señor, que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, gobierna los corazones de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, como saben, hemos estado hablando las últimas semanas acerca de tener matrimonios fuertes, familias fortalecidas por el poder de Dios y familias que son guiadas por los principios de la palabra de Dios. Eh, Comenzamos esta serie hablando acerca de lo que es el matrimonio. Vimos en esa enseñanza que el matrimonio no es una invención humana, el matrimonio no es a algo creado aquí en la tierra, sino que es una institución que nació en el corazón de Dios, es una institución divina, es la primera institución y la más antigua establecida por Dios. Aparece en el Génesis con la unión de Adán y Eva y, y vimos en esa clase que el matrimonio es un misterio. Pablo lo describe así en Efesios capítulo 5. Dice Pablo, grande es este misterio, porque él está haciendo una comparación eh, entre el matrimonio y también entre la iglesia y Jesucristo, quien es su esposo, el esposo de la iglesia, el novio de la iglesia. Pablo se refiere al matrimonio entonces como un misterio. ¿Y en qué consiste ese misterio? Bueno, el misterio consiste en que el matrimonio no solamente es un contrato social, sino que es un pacto. La Biblia lo describe como un pacto. Tanto en Malaquías como también en los proverbios se dice del matrimonio que es un pacto y un pacto está basado en el compromiso. Por eso es que la Biblia dice que el matrimonio debe ser hasta que Dios separe a la persona, hasta que ya tenga que reunirse con el Señor. Es decir, Dios está interesado en que los matrimonios sean duraderos. Hay ideas erróneas, hay conceptos erróneos acerca del matrimonio actualmente, pero cuando venimos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que el mensaje de la palabra es contracultural. Es decir, es en contra de la cultura, porque la cultura de este mundo está corrompida. El mundo tiene ideas equivocadas acerca del matrimonio. Em, bueno, la gente dice que está bien que hombre con hombre estén casados, que mujer con mujer estén casados. Hay personas que piensan que el matrimonio es solo por conveniencia, que los matrimonios son solo em, una tradición, pero no, la Biblia dice mucho más que eso. La Biblia dice que el matrimonio es honroso, dice Hebreos 13. Es una honra para las personas llegar al matrimonio y cuidar el matrimonio de manera honrosa. Entonces, todo eso lo estuvimos viendo en la primera clase, que el pacto
es la palabra que describe el matrimonio y el pacto es compromiso. El compromiso es lo que determina la duración del matrimonio. Para que un matrimonio sea perdurable debe haber compromiso de ambas partes, ambos deben ser maduros espiritualmente y también en lo natural debieran haber madurado, ¿verdad? Después de eso, después de ver que el matrimonio es un pacto, tuvimos una clase que se llama cómo tener un pacto duradero, cómo hacer para que el pacto dure toda la vida, como la Biblia enseña. Bueno, ahí vimos también entonces que el pacto dura donde se le rodea de una cultura de honra. ¿Y qué significa eso? Bueno, que tanto el hombre como la mujer se honran entre sí. El hombre honra a su esposa tratándola bien, haciendo todo lo que la Biblia dice que él debe hacer por ella, amándola, cuidándola, sustentándola, protegiéndola, proveyéndole, etcétera. Todo eso ya lo vimos antes, no lo voy a ver, no lo voy a tocar de nuevo, pero sí. Si quieres saber más sobre eso, puede ver los videos atrás y va a encontrar ahí todo esto en YouTube para que lo pueda repasar. Sí, solo estoy haciendo un repaso para que lleguemos hasta esta noche. Luego de eso vimos cómo el hombre es cabeza del hogar. Definimos bien lo que es ser la cabeza del hogar. Vimos bien cómo es que Dios espera que un hombre sea. Y también vimos que no es un trabajo fácil. Pero también la Biblia nos da las herramientas, nos da la sabiduría. Dios nos ayuda, el Espíritu Santo está con los hombres para que lleguemos a ser cabeza de nuestro hogar. Allí desmontamos un montón de cosas, ideas erróneas también acerca del ser cabeza del hogar y lo puede volver a repasar viendo los videos anteriores. Después de eso vimos también que la mujer es una ayuda idónea. Vimos cómo una mujer debiera ser ayuda idónea para su esposo, cómo debe estarle sujeta. Todo ese tema de la sujeción lo tratamos ahí, así que lo puede repasar cuando quiera. Después, por último, hablamos acerca de la crianza de los hijos, que es un tema también fundamental para que un matrimonio perdure y para que tengamos familias saludables. Entonces, ya hablamos de todas esas cosas. Ahora vamos a tratar un tema que también es parte de la vida del matrimonio, la administración financiera en el matrimonio. Ese es el tema para esta noche. Administración financiera para el matrimonio. Y alguien pudiera preguntar, ¿por qué vamos a hablar sobre esto? ¿Por qué tenemos que hablar sobre dinero? Bueno, porque el dinero es parte de la vida diaria. El dinero es algo con lo que nos relacionamos a diario, así que no lo podemos dejar por fuera. Mire esta estadística. Esto usted lo puede verificar por su propia cuenta. Puede tomar su celular o si tiene una computadora, también puede verificar estos datos. Solamente pongo estas imágenes aquí para hacer una referencia, pero usted mismo puede comprobarlo por su propia cuenta. Puede entrar a cualquier sitio web en internet y darse cuenta de que las estadísticas son abrumadoras en cuanto al tema del divorcio por el estrés financiero. Mire esto, a nivel mundial, las principales causas de divorcio son la falta de compromiso, la infidelidad y las dificultades económicas. Note que la razón número uno dice es la falta de compromiso y la infidelidad, es decir, la inmoralidad sexual, el adulterio. ¿Se da cuenta? La falta de compromiso, eso ya lo tratamos en clases anteriores. La falta de compromiso es por no entender que el matrimonio es un pacto. Pero ya tratamos con esa parte del problema del matrimonio, la falta de compromiso. Ya tratamos con todo eso. Ahora, la segunda causa más grande para que las personas se divorcien, dice, son las dificultades económicas. Entonces, por eso es importante hablar acerca de este tema, porque alguien pudiera preguntar, ¿qué tiene de relevancia que hablemos acerca de dinero si estamos hablando de la familia? Bueno, tiene toda la relevancia por lo que está viendo en su pantalla. Dice que después de la infidelidad y la falta de compromiso, la razón por la que las personas se divorcian más es por el estrés financiero, por no tener una vida financiera saludable. Así que es un tema que hay que ponerle cuidado, por eso lo traemos, por eso necesitamos hablarlo, por eso necesitamos descubrir cómo ser buenos administradores de los recursos que Dios pone en nuestras manos. ¿Sí? Entonces, por eso hablamos de esto. Mire que Eclesiastés capítulo 10 verso 19 dice, por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Ahí lo tiene, el dinero sirve para todo. Así que usted no puede decir, bueno, soy cristiano, no me interesa hablar sobre temas de dinero. No, es que el dinero sirve para todo lo que necesitamos hacer en esta vida terrenal. Así que también necesitamos saber cómo debemos manejarlo,
cómo producir dinero, cómo no ser esclavos del dinero, cómo invertirlo bien. ¿Entiendes? Necesitamos conocer sobre este tema. Entonces, porque el dinero sirve para todo. Usted es cristiano, pero también necesita pagar la escuela de sus hijos. Es cristiano, pero también quiere adquirir cosas, cosas que necesitas. Necesitas comprar una casa, necesitas dejarle una herencia a tus hijos, necesitas poner tu propio negocio, yo qué sé, ¿sí? Necesitamos el dinero para todo. Es decir, el dinero es una herramienta. El dinero no es un fin, es un medio, es una herramienta que utilizamos para todo, dice el texto. Así que no es materialista hablar sobre dinero en las iglesias. Ese es el problema de mucha gente cristiana. Mucha gente cristiana ha pensado o ha sido engañada, mejor dicho, para pensar que hablar sobre dinero en las iglesias es porque siempre te quieren sacar dinero o porque alguien está buscando lo tuyo. No necesariamente tiene que ver con eso. El hecho de que algunas personas hayan abusado del tema no significa que todas las personas estemos haciendo lo mismo. En esta iglesia, por ejemplo, hablamos sobre estos temas no porque se busca algo de las personas, sino porque estamos tratando de entregar todo el consejo de Dios. Y la Biblia tiene muchos consejos acerca del dinero, acerca de las finanzas, y porque Dios está interesado en que nosotros vivamos bien. Primera de Timoteo 6:17 dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Eso es parte de la voluntad de Dios, darte todas las cosas en abundancia para que las disfrutes, pero de nada sirve si Dios te da todo en abundancia si no sabes manejarlo, si no sabes administrarlo. Entonces, por eso hablamos sobre esto. Ahora, Eclesiastés 7:12 en la Nueva Traducción Viviente dice, la sabiduría y el dinero abren casi todas las puertas, pero solo la sabiduría puede salvarte la vida. De nuevo, note esto, en el 10:19 dice que el dinero sirve para todo y el 7:12 dice que el dinero abre casi todas las puertas. Así que el dinero es una herramienta de la vida diaria, es algo que los creyentes necesitamos. Ahora mire este otro dato que es desastroso. Vea cómo dice, aproximadamente solo el 33% de la población adulta mundial cuenta con educación financiera básica. Esto significa que cerca de 3.500 millones de adultos en el mundo no tienen los conocimientos necesarios para tomar decisiones financieras informadas, como entender el impacto de la inflación o el interés compuesto. Ok, vea esto. Dice que una buena parte de la población mundial no cuenta con educación financiera básica. ¿Por qué? Porque el sistema de este mundo está diseñado para que la persona no prospere, para que la persona sea un esclavo de la deuda, un esclavo del trabajo. Fíjese bien cómo el enfoque del sistema educativo está en que los niños vayan a la escuela, pasan una buena parte de sus vidas estudiando, porque hay que hacer varios años en la primaria, luego hay que hacer otro poco de años en la universidad y si se quiere ascender un poco más, tiene que luego hacer un posgrado, una maestría, un doctorado. Y después de eso, pues ya está la persona en su vida adulta. Y el enfoque del sistema educativo es, estudie para conseguir un buen trabajo donde le paguen un buen salario. Sí, pero en los trabajos uno siempre tiene un límite. En los trabajos siempre tienes un techo, sabes cuánto vas a ganar por mes, pero no puedes ganar más que eso porque tienes un salario. Sí, entonces el sistema de este mundo está diseñado así, que usted siempre tenga límites, que usted siempre tenga que endeudarse. em, los intereses son agotadores, son esclavizantes. Las personas toman créditos y tardan mucho tiempo en pagar. Las casas, por ejemplo, son carísimas. Hay que pagarlas a 30 años, a 20 años. Las hipotecas son carísimas. Sí, porque el enfoque de este mundo es que uno siempre vive endeudado. El enfoque de este mundo es que la persona no avance, que no prospere, que no sepa acerca de finanzas, porque ¿por qué? Porque el apóstol Juan dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y en Efesios Pablo dice que a Satanás se le conoce como el príncipe de la potestad del aire. Así que es el enemigo quien tiene contaminado el sistema del mundo.
Por eso es que nosotros como hijos de Dios no debemos acomodarnos al sistema del mundo, sino más bien acomodarnos a los principios de la palabra, porque ahí está la libertad. Jesús dijo, Jesús dice que cuando conozcamos la verdad vamos a ser completamente libres. En cuanto a las finanzas, hay muchas verdades que también debemos conocer. Poniendo todo en su orden, podemos llegar a prosperar, podemos llegar a ser buenos administradores y, y salir de este sistema del mundo que está corrupto. Porque dése cuenta, mucha población adulta en el mundo dice no sabe nada acerca de las finanzas. Entonces, ahí, en ese porcentaje, en esa estadística, hay muchos cristianos. Hay muchos cristianos. Por eso es que hablar de este tema es importante. Y quizá yo no sea la persona más habilidosa para hablarle sobre el tema, pero lo que pretendemos con esta enseñanza por lo menos es inquietarle para que usted se interese por el tema y pueda informarse, educarse. No importa la edad que tengamos, siempre podemos aprender. Entonces, una cosa que debemos aprender es que nosotros no somos dueños de nada, sino más bien somos administradores. Así lo muestra la Biblia. Mire lo que dice el Salmo 24, versículo 1. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, ¿de quién es la tierra y todo lo que en él hay? De Dios. Todo es de Dios. Nosotros no somos dueños de absolutamente nada. Ese es uno de los errores que comete el ser humano, el pensar que es dueño de algo. En Job dice que ¿quién le dio a Dios primero para que él restituya? Nadie. Ninguno de nosotros le ha dado a Dios primero para que él esté en deuda con nosotros. Es todo lo contrario. Dios nos ha dado todas las cosas. Dios nos da todas las cosas. Y si algo tenemos, si algo llegamos a tener en esta vida, debemos ser conscientes de que lo hemos recibido de Dios. El rey David decía, de tu mano recibimos y de tu mano te damos. ¿Se da cuenta? Entonces, ese es un principio bíblico en cuanto a la administración. Si comprendemos eso, vamos a tener siempre los pies en la tierra y nuestro enfoque va a ser diferente, porque no es lo mismo creerme dueño de algo que ser administrador. Si entiendo que soy administrador, voy a llegar a ser más cuidadoso. Sí, porque si usted tiene algo que usted dice, esto es mío, usted probablemente ni siquiera lo cuidará. Pero si le han prestado algo, usted dice, tengo que cuidar esto porque debo devolverlo en buen estado. ¿Entiende? Y eso es precisamente lo que hace un administrador. Mire, 1 Timoteo 6:6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. La piedad aquí se refiere a la vida en Cristo, se refiere a la vida cristiana. Es mucha ganancia, dice Pablo, ser cristiano y tener contentamiento con lo que tengo hasta ahora. No ser una persona quejosa, decir siempre no tengo lo que quiero, no tengo lo que quisiera tener, sino que la Biblia siempre enseña acerca del contentamiento. El contentamiento es, dice, estar contento con lo que tenemos hasta ahora, sabiendo que Dios no nos va a dejar ni nos va a desamparar y que Dios siempre nos va a llevar a más. Nuestras circunstancias presentes son temporales. Si permanecemos en el Señor, si obedecemos al Señor y aplicamos los consejos de la palabra, los principios bíblicos, siempre vamos a ir hacia adelante, siempre vamos a ir hacia la abundancia, siempre vamos a ir en aumento, como dice el proverbio, como la luz de la mañana hasta llegar a ser un día perfecto. Pero lo que quiero entonces resaltar aquí es que nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Eso nos deja con que no somos dueños de nada, ¿sí? Entonces, ¿de dónde sacamos esto de que somos administradores? Porque alguien pudiera decir, ¿de dónde se sacan eso de que somos solamente administradores? El Señor Jesús cuenta una parábola en Lucas 16, leámosla y luego descubramos qué es lo que el texto nos enseña acerca de la administración. Miremos esto. Capítulo 16, verso 16 dice, también a sus discípulos, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Él entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Yo sé qué haré. Ya sé qué haré, dijo, perdón. Ya sé qué haré.
ya sé lo que haré. Llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes? ¿Cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Y él dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Y yo digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque os aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahí lo tienes. Entonces, ¿qué podemos rescatar de este pasaje? Bueno, lo primero que pudiéramos descubrir sobre este pasaje es lo que significa ser un mayordomo, porque dice, fue acusado ante él como un disipador de sus bienes. Dice que un hombre rico, tenía un mayordomo y este mayordomo fue hallado, eh, eh, fue encontrado que era disipador. ¿Qué es un disipador? Alguien que desperdicia, alguien que no administra bien. Entonces, la palabra mayordomo aquí, en el original, en la palabra griega, es la palabra oikonomía o oikonomeo. Y lo que significa en español es un administrador que administra o gestiona una casa. Ahí lo tiene. Fíjese arriba, la primera parte dice oikonomía, significa dispensación, mayordomía o administración. Entonces, de ahí se desprende la buena administración o la mala administración, según sea el caso. El hecho es que la palabra mayordomo ahí es un administrador, alguien que gestiona una casa. Y en los matrimonios, obviamente, gestionamos nuestra casa. Y considere que cuando hablamos de casa, no hablamos de las cuatro paredes en las que vive uno, sino que hablamos de un hogar. Hay que gestionar recursos en el hogar. Hay que administrar la finanza, hay que administrar los bienes, hay que administrar todo. Y fíjese que si somos buenos administradores de las cosas materiales, también llegaremos a ser buenos administradores de las cosas espirituales, porque también hay que administrar lo espiritual. Pedro dice que seamos buenos administradores de la gracia de Dios, así que tenemos que administrar también asuntos espirituales, revelación de la palabra, dones, ministerios, llamados, todo esto, talentos. Tenemos que administrar también lo espiritual, pero no se puede administrar lo espiritual si ni siquiera se puede administrar lo natural. Entonces, este mayordomo fue acusado por ser un mal administrador. Mire, entonces llamó y dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. Ve esto, cada mayordomo en su momento va a ser llamado a dar cuentas. Cada uno de nosotros tendremos que rendir cuentas al Señor por la forma en que administramos todo lo que nos dio, la forma en que administramos los recursos, en qué gastamos nuestro dinero. Lo gastamos más en el mundo, lo gastamos más en las cosas que no tienen sentido, o también dejamos dinero para impulsar la obra de Dios aquí en la tierra. ¿Entiendes? Debemos dar cuenta de nuestra mayordomía, dice. Entonces, este hombre dice que cuando vio que iba a ser quitado de su mayordomía, de su administración, iba a ser destituido de su cargo, o mejor dicho, fue despedido, entonces hizo algo, dice que empezó a hacer buenos tratos con los clientes de su amo para que después ellos lo trataran bien a él. Entonces, lo que dice la última línea dice, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. También pudiéramos decir que los administradores de este mundo, los administradores que no son cristianos, administran muchas veces mucho mejor que los hijos de Dios. Por eso es que muchas personas es mundana y son prósperas.
Y no es porque haya un misterio ahí, sino que simplemente son personas que administran de manera diferente a nosotros. Porque pareciera que la pobreza y la mala administración es una mentalidad que acompaña a mucho pueblo de Dios. Tristemente hay que decirlo porque por ejemplo, ese es un pensamiento de pobreza, es decir, no nos hablen de dinero porque eso no es de Dios. Ese es un pensamiento malo porque la ignorancia siempre trae ruina, la ignorancia siempre trae pobreza, la ignorancia eh, siempre hace que la persona viva por debajo de las expectativas de Dios y no es culpa de Dios. ¿Entiendes? Entonces hay que ser buenos administradores. Ya no podrá ser, dice, un administrador. Entonces todos vamos a tener que dar cuenta de nuestra administración. Mire que el verso 10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Entonces, fíjese bien aquí atrás que cuando una persona no administra bien, eh, va a perder lo que tenía que administrar. Si no se administra bien lo que Dios pone en las manos de las personas, van a perder lo que le pusieron, lo que Dios puso ahí. Y no es porque Dios lo quite, sino porque uno lo pierde por negligencia, por no saber administrar bien. El doctor Miles Monroe dice en uno de sus libros que todos de alguna forma hemos sido millonarios, todos nosotros hemos sido millonarios, hemos sido ricos, dice, porque ha pasado muchísimo dinero por nuestras manos, pero lo hemos gastado en tonterías, lo hemos gastado en cosas que no. Imagínense que, por ejemplo, si usted tiene, qué sé yo, si usted tiene cierta cantidad de años, imagine que en cada año de su vida haya recibido, qué sé yo, 1.000 lempiras. Cuente esos 1.000 lempiras por los años que usted tiene. Con los años que tenemos, pudiéramos haber recibido muchísimo dinero que si lo hubiésemos administrado bien, podríamos ser dueños de un negocio, podríamos haber sido empresarios, podríamos haber sido, qué sé yo, lo que quiera. Pero ciertamente mucho dinero ha pasado por nuestras manos y yo lo digo por mi propia cuenta, que lo he malgastado en cosas que ni siquiera tengo ya. ¿Entiende? Estoy hablando de mi experiencia cuando estuve en el mundo, porque el Señor me bendijo con un buen trabajo en su momento, ganaba un poco de dinero y no lo administré bien. Por el contrario, terminé con deudas, pero eso fue solamente mi mala administración. Y creo que ha sido el caso de muchos, de muchos de nosotros. Entonces, lo que no se administra se pierde. Note, por ejemplo, que si una empresa no lleva bien sus cuentas, no paga sus deudas, no invierte bien sus recursos, pronto terminará en bancarrota y desaparecerá. Ha visto que muchos negocios son fuertes y de repente se pierden, no vuelven a salir. Sí, porque no hubo buenas administraciones. Los gobiernos, cuando no administran bien, empobrecen a los países, porque todo tiene que ver con la mala administración. Entonces, aquí el verso 10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en lo que en lo muy, perdón, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Mire esto qué tremendo, ¿eh? Las riquezas injustas aquí representan lo material. ¿Por qué son injustas? Porque son perecederas, porque son corruptibles. Corruptibles en el sentido de que se van a terminar un día. Entonces, si no administramos bien las cosas materiales, ¿cómo se nos va a confiar lo verdadero? ¿Qué es lo verdadero? Lo verdadero es lo espiritual. Sí, porque Pablo dice que las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que lo verdadero es lo que permanece, lo verdadero es lo espiritual. Fíjese bien que si una persona es mala administradora de los bienes materiales, no puede ser promovido tampoco en el ámbito espiritual. ¿Cómo una persona puede pedirle a Dios que le entregue un ministerio de ser un maestro, de ser un pastor, de ser un evangelista, si no puede controlar su vida financiera? ¿Cómo va a administrar, cómo va a administrar un ministerio de alcance mundial? Si tuviera, por ejemplo, un ministerio del tamaño del ministerio, por ejemplo, del evangelista Billy Graham, que fue un hombre de Dios tremendo, un ministerio con alcance mundial,
Si una persona con un ministerio así no puede gobernar sus propias finanzas en su hogar, ¿cómo puede dirigir una institución tan grande? ¿O no dice Pablo en la carta a Timoteo que el que no gobierna bien su casa, ¿cómo cuidará de la casa de Dios? Si no somos buenos administradores de las cosas materiales, no podemos ser administradores de los asuntos espirituales. Entonces, fíjese cómo es esto de tremendo, ¿verdad? La buena administración de los bienes materiales trae promoción en lo espiritual. Es como un entrenamiento, un training. Si usted administra bien lo material, también será promovido en lo espiritual. Va a recibir lo verdadero. Ya le dije, Pedro dice, seamos buenos administradores de la gracia de Dios. Si desperdicia los bienes materiales, ¿cómo no va a desperdiciar también los recursos espirituales? Si Dios entrega dones, llamados, ministerios, talentos naturales, si uno no administra bien lo terrenal, lo material, que es pasajero, ¿cómo no vamos a administrar entonces mal también lo espiritual? Entonces fíjese que este no es un asunto menor. Todo lo contrario, si usted también quiere crecer espiritualmente, si quiere recibir lo verdadero, procure administrar bien también lo material. Entonces el verso 13 Jesús dice, ninguno puede ser siervo de dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, eh, servir a las riquezas está relacionado, fíjese bien, servir a Dios es un servicio diferente porque uno lo hace por amor, por agradecimiento, uno lo hace porque ama a Dios y rinde su vida a Dios. Pero servir a las riquezas, servicio a las riquezas aquí es esclavitud, es esclavitud. ¿Cómo se manifiesta esa esclavitud en la vida de las personas? Bueno, si uno no administra bien, si uno no hace al Señor el dueño de su vida y el amo de su vida, entonces terminará esclavizado por el sistema de este mundo, esclavizado a una deuda para toda su vida. Hay personas que llegan a la tercera edad y siguen pagando una hipoteca, siguen con un préstamo, siguen con las tarjetas de crédito a fondo, siguen con los prestamistas, siguen debiendo en la pulpería, etcétera, lo que sea, lo que sea. Esa es la esclavitud de la que Jesús habla aquí. Ser siervo de las riquezas es ser esclavo de las riquezas injustas. Así las llamó antes. En el verso anterior las llamó riquezas injustas. Sí, son injustas porque son pasajeras, son perecederas y se terminan. Y además de eso, si no se administran bien, pueden llegar a esclavizar a la persona. Sí, porque dese cuenta que cuando usted va a un trabajo, ahí deja 8 horas de su vida todos los días, ¿sí? Y si no gana lo suficiente, tiene que endeudarse, tiene que pedir préstamo, eh, y tampoco le pagan lo que es justo. Muchos de los trabajos son hasta injustos. Le piden a la gente más de lo que ellos dan. Es un tipo de esclavitud. Por otro lado, la Biblia enseña que si uno hace una obra, dice que Dios bendice la obra de nuestras manos. Así dice el Salmo 90, dice, Señor, confirma la obra de nuestras manos. Sí, Señor, confirma la obra de nuestras manos. La obra de tus manos es lo que tú emprendes, tus negocios propios, tus empresas, lo que tú hagas. Dios te va a bendecir. Dios te va a dar ideas para que prosperes. Pero no te olvides de administrar bien. No te olvides de que eres siervo de Dios. No te olvides de que no eres dueño de nada. No te olvides de que el Señor es el dueño de todo y tú eres un administrador. Y nos va a ir bien a todos si hacemos estas cosas. Entonces, avancemos un poco más. Ya vimos que la palabra oikónomo es el administrador y es ah, el mayordomo, ¿verdad? Entonces de ahí se desprendió todo eso que acabamos de hablar. ¿Qué dice Proverbios 13:22? El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Esto también revela lo que es la voluntad de Dios para nuestra vida y para nuestras generaciones. Note bien que dice que los justos dejan una herencia a los hijos de sus hijos. Y no habla solamente de la herencia espiritual, porque la herencia espiritual también tiene que ver, también es algo que dejamos a nuestros hijos, un legado de fe. Transmitimos a ellos nuestra fe. Pero también habla de herencia material,
Aquí no hay que hacerse el loco y decir, bueno, yo no tengo nada que dejar a mis hijos. Bueno, probablemente no podemos dejar nada algunas veces porque no hemos administrado bien los años que el Señor nos permitió estar aquí. Pero si administramos bien, vamos a dejar una herencia. Entonces, la riqueza del pecador está guardada para el justo. Otra cosa que dice este pasaje es que la riqueza está en las manos de los pecadores. ¿Se da cuenta? Lea este pasaje con atención, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Entonces, la riqueza está en las manos del pecador. Mucha buena parte de las riquezas en el mundo están en manos de personas impías, personas que son groseras, personas que no tienen piedad de los pobres, que no tienen piedad de los justos. ¿Por qué están en manos de ellos? Bueno, justamente por lo que acabamos de decir anteriormente, que los administradores de este mundo son más sagaces que los hijos de la luz. Es decir, los mundanos muchas veces administran tan bien que prosperan. Eso no les garantiza que van a entrar a la presencia de Dios cuando cierren sus ojos por última vez. Porque Jesús dijo que de nada sirve ganar el mundo si se pierde el alma. Sí, muchas personas han ganado el mundo, tienen muchas riquezas, pero pierden su alma. Por otro lado, nosotros podemos ganar nuestra alma entregándosela al Señor, pero también podemos prosperar aquí en lo terrenal. Y esto no es malo. No se dejen engañar por esas personas que hablan contra la prosperidad. Esas personas son personas que no conocen la Biblia y no conocen a Dios tampoco, porque le atribuyen a Dios la pobreza y Dios no es pobre. De hecho, que la pobreza aparece en Deuteronomios, entre la lista de maldiciones. La deuda aparece en la lista de maldiciones en Deuteronomio 28. Puede leer con cuidado todo ese pasaje y de ahí lo va a encontrar. Todo está en la Biblia, todo está ahí. Eso es diabólico. Decir que Dios no nos va a prosperar es diabólico, es atentar contra la imagen de Dios, contra el carácter de Dios. Porque cuando decimos una mentira acerca de Dios, atentamos contra su carácter. ¿Qué tipo de Dios sería Dios si quisiera que nosotros viviéramos siempre en la miseria, en la deuda, en la escasez, en la ruina? No ese es el deseo de Dios. Por el contrario, dice Dios que quiere que dejemos herencia a los hijos de nuestros hijos. Así que Dios tiene pensado para nosotros planes de bien, planes de prosperidad, dice Isaías, perdón, Jeremías, planes de paz. Sí, entonces las riquezas, una buena parte de las riquezas está en manos de los injustos. Y aquí se lo demuestro. Este es un dato real que usted lo puede verificar fácilmente en internet y de diferentes fuentes, porque esto es un secreto a voces. Mire estos datos. La cúspide, esto es esta pirámide de la riqueza. En la puntita, en lo más alto de la pirámide, lo más alto de la pirámide está conformado por el 1,6% de la población mundial. Es un porcentaje bien pequeñito de la población. Ese pequeño porcentaje es el que tiene la mayor concentración de riqueza en el mundo. ¿Ve? ¿Se da cuenta? El 16,4% son las personas que también son multimillonarias. Esta pirámide está formada en la base, está el 40,7% de la población que vive en pobreza y en extrema pobreza. Fíjense bien que la base es todas las personas que son de escasos recursos, que son pobres a nivel mundial. Representan la mayoría de este cuadro. Entonces, miremos esto. En la cúspide dice, hay apenas 60 millones de personas con patrimonios superiores a $1 millón. Concentran 226,4 billones. Esto equivale al 48,1% de todo el dinero y propiedades familiares del mundo. Fíjense bien, el 48,1% de la riqueza a nivel mundial está concentrado en ese poquito de personas. Dice, 60 millones de personas es bien poquito en comparación con el resto del mundo. Ahora dice, la clase media alta, un 16,4% de los adultos del mundo, tiene entre 100,000 y $1 millón, controlando el 39,2% de la riqueza. Nosotros no tenemos 100 millones de dólares, así que no estamos en ese porcentaje. Ahora, ¿qué sigue? En la base de la pirámide, que serían los más pobres,
En el extremo opuesto, el 40.7% de la población adulta más vulnerable cuenta con un patrimonio menor a $10,000 en conjunto. Este enorme grupo de personas, este enorme grupo de más de 1.500 millones de personas, sobrevive con apenas el 0.6% de la riqueza mundial. Se da cuenta que en la base de esta pirámide, aquí, en la base, en lo más bajo, eh, solamente se concentra el 0.6% de la riqueza mundial. Es bien poquito. No es lo mismo, en la cúspide hay 60 millones de personas y en la base hay 1.500 millones de personas que viven en pobreza y muchos de ellos en extrema pobreza. Entonces, no es mentira lo que dice el proverbio, que la riqueza del pecador está guardada para el justo. La riqueza, mucha riqueza está puesta, está guardada en manos de los pecadores. Mejor dicho, los pecadores la tienen, los impíos la tienen. ¿Cómo la obtuvieron? Bueno, administrando bien. ¿Cómo la vamos a obtener de vuelta? ¿Cómo es eso de que la riqueza del pecador está guardada para nosotros? Bueno, debemos ser buenos administradores. No entregue su dinero fácilmente. No se endeude fácilmente con las tarjetas de crédito. No haga más ricas a los bancos. em, Ponga su propio emprendimiento, su propio negocio. Pida a Dios sabiduría para que reciba ideas creativas para poner sus propios negocios y deje de trabajarle a otra persona que está haciéndose millonaria con las habilidades que usted tiene. ¿Entiende? Y no estamos diciendo tampoco que los trabajos sean malos. No quiero satanizar los trabajos, solo digo que usted va a prosperar cuando usted trabaje en sus propios asuntos, cuando usted tenga su propio negocio, cuando usted ponga sus habilidades a producir para usted y para su familia. De esa forma las riquezas vienen a nuestras manos cuando administramos bien. Pero hay que ser buenos administradores. Se da cuenta entonces que los hijos de este mundo, dice, son más sagaces que los hijos de Dios. En cuanto a la administración, por lo menos, esto es real. Estos son datos reales. Usted puede verificar toda esta información en Internet. Entonces, dése cuenta que la riqueza, el 0.6% de la riqueza mundial está, es el porcentaje con el que sobrevive la mayor parte del mundo, la mayor parte de las personas en el mundo. Así que eso es de ponerse a pensar. Va, ahora, Génesis 2:4 al 6. Con esto vamos terminando. Sí, con esto vamos terminando. Génesis dice, el hombre en el huerto de Edén. Estos son los orígenes del cielo y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová hizo que la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Note entonces que dice que Dios todavía no había enviado lluvia, porque no había hombre que labrase la tierra. Donde no hay una persona diligente, donde no hay una persona que administre, donde no hay una persona que trabaje, no viene la lluvia. Donde no hay visión, no hay provisión. La visión es hacia dónde voy, hacia dónde quiero llegar, hacia dónde quiero avanzar. Si no tengo metas en mi vida financiera, si no tengo planes. Por ejemplo, una meta para cada hijo de Dios debería ser esa que acabamos de leer en el proverbio, dejar una herencia a nuestros hijos. Si ponemos eso como una meta, entonces viene la provisión, va a venir la lluvia. La lluvia representa la bendición, representa la provisión. Donde hay una visión, siempre hay provisión. La provisión es todo el suministro que usted necesita para llegar a esa meta, para llegar a cumplir esa visión. Entonces, donde no hay administración, no vienen los recursos. Si usted administra bien, Dios le envía más recursos. Por eso es, si en lo poco administras bien, entonces te va a venir más para que administres lo más. ¿Sí? Entonces, eso es así. Eso es así. Mateo 25:14 dice, hablando en la parábola de los talentos, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó su bien. Y a uno dio 5 talentos, y a otro dio 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos.
Fíjese otra vez que el Señor dice entregó talentos a cada quien de acuerdo a su capacidad. Es decir, a cada uno de nosotros Dios nos dio talentos. La parábola está hablando de talentos en el sentido de dinero. Los talentos aquí son dinero, no son habilidades, sino que es dinero, porque de eso habla esa parábola. Pero lo que quiero enfatizar es que a cada quien Él le dio de acuerdo a su capacidad. ¿Cuál es la buena noticia? Que esta capacidad uno la puede ampliar. ¿Cómo lo amplía? Siendo buen administrador. Porque si usted lee esta parábola y lee los versos que siguen adelante, dice que al que multiplicó lo que se le dio más. ¿Sí? Entonces, si usted administra bien, su capacidad va a ser ampliada, va a poder recibir más de Dios. Y también quiero que note que la administración está relacionada con la multiplicación. Tanto en esta parábola como en la parábola de las minas, el Señor dice, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Fíjese que lo que habían hecho estos siervos para que el Señor los llamara buenos y fieles es que habían multiplicado lo que se les había dado. Así que la buena administración y la fidelidad está relacionada con la multiplicación. Si Dios nos da algo, Dios espera que lo multipliquemos, no que restemos. Por eso es que yo no comparto con esas personas que dicen que la prosperidad es mala. No, Dios espera que nosotros multipliquemos. Dios no espera que caminemos hacia atrás. Entonces, consideremos todas estas cosas. El enfoque de esta clase de hoy es la administración. El hecho de que somos administradores, de que no somos dueños de nada, que todo es de Dios y que si administramos bien, Dios nos va a dar más. Y que si administramos lo material, también vamos a ser promocionados en lo espiritual. Así que quiero dejarlo con estas cosas para que las medite en su corazón y nos vamos a ver la siguiente semana en el nombre de Jesús. Les animo a que sigamos en esta misma dinámica, aprendiendo, creciendo en el Señor y juntos avancemos hacia la madurez, hacia la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces creo que vamos a quedar por aquí hoy, que Dios me los bendiga y ya sabe que puede repasar todo este contenido las veces que quiera en nuestra página de YouTube. Puede entrar, puede descargarlo incluso si usted quiere y puede compartirlo también para que otras personas sean bendecidas con esta palabra. Así que Dios me los bendiga, que descansen y que nos podamos ver la próxima vez. Bendiciones.